a ustedes para que podamos, en lo poco tiempo que nos queda, por lo menos algunas conclusiones que podríamos tener de esta sesión, como digo, del día de hoy. En primer lugar, quisiera presentar al doctor Gilmar Andía, quien ha estado presente durante toda la sesión. El doctor es socio fundador de la firma de Estratega, Consultoría y Litigio en Penal Económico. Es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con estudios en maestría en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 16 años de experiencia profesional especializada en materia penal, con especial énfasis en materia penal empresarial, económico y criminal compliance en el ámbito privado y público. Ha sido en los últimos años viceministro de Justicia y además ha sido asesor principal del equipo de asesores del gabinete del Ministerio de Justicia, entre muchos otros cargos que el doctor ha tenido. Igualmente, quiero presentar a quien nos ha estado apoyando en la traducción, el doctor Luis Armendáriz, que es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Tecnológica del Perú, máster por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Y finalmente, quiero también presentar al doctor Percy Vladimiro Bedoya Perales, que es abogado por la Universidad Católica San Pablo, magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, graduado del curso de formación en Fundamentos del Derecho Penal de la Universidad de Navarra, España. Es autor del libro La vulneración de la persona y el principio de culpabilidad en la teoría del derecho penal del enemigo, de Gunther Jacobs. Así que, presentados, yo les pido hacer algunas precisiones o aportes o algún comentario o alguna conclusión de lo que hemos tenido en esta sesión de hoy. Así que yo agradecería si podemos intervenir en forma libre sin indicar quién puede ser primero o no. Doctor Gilmar Andía, yo le preguntaría a usted, con toda la experiencia que usted tiene, y de todo lo que hemos podido ver hoy día, alguna conclusión de las experiencias que hemos visto, porque hemos visto a China en primer lugar, hemos visto también a nuestra realidad, estuvo procurador en la primera exposición, también ha estado la fiscalía haciéndonos ver los casos, a manejar casuística, hemos visto también al doctor Cavaliere de Italia, y nos ha demostrado también todos los aspectos importantes de la legislación en materia de corrupción de su país. Bueno, también hemos tenido al doctor Daniel Netsk, que también nos ha hablado un poco sobre la legislación, sobre todo el compliance officer que él tiene en Alemania, ¿no? Doctor Ilmar, le invito a ver si tenemos alguna conclusión de usted, algún comentario o tal vez alguna propuesta de todo lo que hemos visto. No le escuchamos, doctor. Ah, Ahora sí, sí, ok. sí, ya está, ya me dieron acceso. Eh, a ver, sí, como has mencionado, Uriel, hoy día ha habido muy importantes exposiciones y temas diversos, y sobre todo, yo diría, lo primero que quisiera decir es que un evento de esta magnitud, yo no lo veía particularmente hace muchísimos años en Perú. De verdad, el esfuerzo que ha hecho el Colegio de Abogados de Arequipa y con el apoyo y soporte del doctor Mario Moretti Navarro, que lleva años en Alemania estudiando y trabajando sobre temas de derecho penal, ha sido excepcional. Partiendo por ahí, ha sido hoy un día tan rico de información que nos han dado cada uno de los ponentes, pero yo quisiera, como estamos centrándonos en el tema de la corrupción, yo quisiera entrar a algunos temas, creo yo, bastante importantes que se han hablado el día de hoy. Partiría por mencionar lo señalado por
los doctores, la doctora Mercedes Herrera y el doctor Fidel Mendoza. La doctora Mercedes Herrera ha hablado de una figura que es excepcionalmente efectiva en Perú, pero miren lo importante, y ella lo señaló, ¿no? Históricamente, la pérdida de dominio era una figura que básicamente no servía en el país. No obstante, a partir de una regulación cuidadosa, buscando hacer algo que ya venía haciéndose con éxito en otros países, pero tratándolo de aterrizar a nuestra realidad, ha venido funcionando. Y creo que hay algo que es importante de su ponencia, más allá de todo lo rico que nos ha explicado sobre esta figura, es algo que ella señalaba, ¿no? Deberíamos hacer una difusión mayor de esta figura de extinción de dominio, y esto creo que es una tarea pendiente de la academia, ¿no? Para que podamos ir conociendo de qué se trata esta figura y los posibles corruptos o corruptores empiecen a considerar dos veces entrar a generar actos ilícitos, porque hasta el día de hoy consideran que al tener solamente el decomiso como una de las figuras posibles para poderlos alejar de su patrimonio ilícito, viendo que no es efectivo en nuestro país, pues bueno, van a seguir cometiendo. Entonces, en un aspecto de prevención general y prevención especial, incluso esta figura podría servir muchísimo. Sobre lo señalado por el doctor Fidel Mendoza, bueno, él ha hecho, aquí ya entramos a ver qué tan rico es poder escuchar, y esto lo digo a los participantes, a una persona que ha dedicado prácticamente toda su carrera profesional al estudio de una materia en específico, y la ha entendido y la sabe trasladar para que podamos aplicarla de manera efectiva. Recordemos también que el lavado de activos en el país es una figura que no tenía muchos resultados, ¿no? No teníamos sentencias durante muchísimos años, ha sido un trabajo muy arduo de parte de las autoridades, como la SBS, por ejemplo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que viene trabajando a través de la cooperación, capacitando, creándose subsistemas especializados, buscando policía especializada, porque hay algo aquí que es bien interesante, y todavía creo yo que nos falta como país, es la implementación de sistemas de investigación financiera como tal, ¿no? Porque sí, ojo, tenemos normativa, tenemos subsistemas, pero todavía creo que nos tenemos, y esto es ya para un lado de, digamos, la administración pública, porque creo que desde el lado de la defensa o desde el litigio se ha venido trabajando mucho, y de la academia también, pero necesitamos ir hacia lo que es la investigación financiera, es decir, una nueva óptica de lo que es una forma de investigar. Y esto también tiene algo que ver con lo señalado por el profesor argentino, ¿no? Que él decía, hay que también migrar nuestras formas de ver cómo se prueban los hechos delictivos, ¿no? Y es que hay que seguir construyendo, ¿no? Y esta forma, por ejemplo, de la investigación financiera es bastante efectiva, porque la lógica es en cadenas productivas. Es decir, yo voy a verificar cómo se va a funcionar un mercado, sea lícito, ilícito, pero dentro de ese mercado voy a poder encontrar, y para esto necesito equipos multidisciplinarios, una serie de conocimientos adicionales. Entre estas dos figuras, de lavado de activos y extinción de dominio, y aquí dejo un comentario, sí es cierto que existe una problemática operativa, porque la norma de extinción de dominio dice que todo lo que provenga del delito, sea efecto, sean objetos, efectos del delito, bienes que provengan del delito, tienen que verse por extinción de dominio. No obstante, el lavado de activos va también detrás de los bienes. Aquí se ha encontrado una figura en la que yo diría que todavía estamos pendientes, tanto la academia como la jurisprudencia, de darle, y la operatividad, de darle un resultado, una solución final a esta situación. Y para culminar, me gustaría hablar de dos expositores también bastante importantes, que nos traen a la mesa dos temas importantes.
la profesora argentina nos hablaba sobre el arrepentido, ¿no? En Perú tenemos figuras bastante peculiares, ¿no? Nosotros tenemos figuras como la confesión sincera, que podría ser un arrepentido. No tenemos la figura, por ejemplo, del delator, ¿no? Que es una cuestión totalmente distinta. La tenemos operativamente, pero no la tenemos legalmente o procedimentalmente establecida, como sí lo tiene Argentina, ¿no? Pero creo que traer a colación esta figura dentro de los delitos de corrupción es algo bastante importante, porque hay un caso bastante importante en Perú y en Arequipa, diría, que es el caso de los hijos del Cóndor, que es referido al gobierno regional de Arequipa, que logra entrar a la madeja de esta organización criminal a través no necesariamente de un arrepentido, sino de un agente especial que se involucra dentro de esto. Entonces, tenemos que hay muchas figuras que podrían lograr, no solamente el arrepentido a través de la confesión sincera, a través de una búsqueda de un beneficio premial, procesal, sino que también podríamos empezar a explorar algunas otras figuras que necesitan ser reforzadas, como el agente especial, que tiene una norma, digamos, un desarrollo normativo muy pobre en el Perú. El agente encubierto, que digamos es una figura muy antigua, muy antigua, se ha utilizado hace muchísimos años, décadas, en Perú, digamos, me refiero como figura a nivel de instituto, de técnica de investigación, pero digamos, el agente especial, que es este civil que da información, que no lo hace como un informante, que es aquel que recibe dinero, sino lo hace para efectos de poder lograr destruir o detener a una organización criminal, son figuras que deberíamos empezar ya, como digo, la academia y la jurisprudencia a desarrollar, y claro está la tarea de los legisladores que, bueno, esperemos que tengan a bien verificarlo, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar, creo que me quedaría también con lo mencionado por el expositor alemán. Los canales de denuncia son un eje fundamental de la lucha contra la corrupción, a nivel privado y a nivel público. Estos canales de denuncia, con las correspondientes garantías de protección hacia el denunciante y de incentivo también, porque necesitas tener incentivos, es una tarea pendiente, creo que en el país. Pero no a nivel normativo, porque normativamente creo que sí hemos hecho un buen trabajo. Tenemos normas específicas de la Contraloría General de la República, hay un decreto legislativo específico sobre la protección del denunciante en actos de corrupción, tenemos la ley 3424 y su reglamento que regula de algún modo los canales de denuncias, tenemos ISOs y tenemos muchos estándares internacionales al respecto, ¿no? O sea, entonces, creo yo que este es un tema que deberíamos también profundizar. Los canales de denuncia, sobre todo a nivel de las instituciones públicas, tienen que verse reforzados y probablemente hay que repensar la forma operativa, ¿no? Es decir, empezar a trabajar con una especie de whistleblowing en cada una de las instituciones, sobre todo con mayor exposición a riesgo, como podrían ser a través de la Contraloría. Es decir, deberíamos empezar a repensar para ver cómo utilizamos nuestras instituciones ya preexistentes con ciertas funciones y obligaciones y caracteres y experiencia para poder empezar a trabajar, para poder recibir estas denuncias y poder obtener información para poder combatir la corrupción. Estas serían mis consideraciones finales y nuevamente ha sido un gran día y espero que todos los que han participado hayan podido enriquecerse de una manera muy buena con todos estos temas que nos han traído el día de hoy. Gracias, doctor Gilmer. Nos ha hecho todo un repaso de las exposiciones y nos ha
aportado grandemente también con todo el resumen que nos ha hecho y las precisiones o relevancias que usted ha hecho sobre cada tema que se ha tratado. Muchas gracias. Quiero comunicar también que se encuentre el doctor Edson Herrera y que sería bueno también compartir con él alguna experiencia porque ha sido miembro del regional, miembro del técnico de la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa. Lo vi en ese momento, doctor, ¿se encuentra? Bien. Bueno, continuaremos. Viendo todo eso, me gustaría también compartir con el doctor Percy Bedoya y el doctor Luis Fernando Armendáriz, quienes son también abogados jóvenes, pero conocedores también de esta materia. Doctor, ¿cómo está? Doctor Edson, no le escuchamos. Ahora, Sí, 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 doctor. ahora Bienvenido, sí. Muy doctor. buenas noches ¿Cómo con está? todos, toda la audiencia que se ha quedado en este día algo maratónico que hemos iniciado desde la mañana y estamos por acabar ya casi las 21 horas. A nombre también del señor decano, ya que soy miembro también de la junta directiva del colegio, agradecer a todos los ponentes, al doctor Javier Pacheco Palacios, a la doctora Liu Chang, al doctor Franklin Tommy López, a la doctora Ana Richard, al doctor Antonio Cavaliere, al doctor Alexei Dante Sainz Torres, al doctor Daniel Nich, a la doctora Mercedes Herrera Guerrero, al doctor Ignacio Tedesco, al doctor Fidel Mendoza y al doctor Hideo Kojima, ¿no? También la participación me ha gustado bastante del doctor Gilmar Andía, que entiendo también es de tierras volcánicas. Un gusto, doctor. Pues sí, como usted lo dijo, doctor Uriel, pues en aquel momento cuando tocó ser parte como secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, se trató de trabajar bastantes aristas que generen, el objetivo es la confianza de la sociedad, que se ha visto echada a menos. Por eso es que desde ese punto, digamos, más sistémico, una visión más holística, que podríamos entender por la corrupción, el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, ventaja directa o indirecta por agentes públicos o privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Dentro de ese concepto, pues se estaba viendo que el tema de la corrupción, alineado con la política y los planes de la Secretaría de Integridad, conjuntamente con su lucha que vienen desarrollando contra la corrupción fue encajada dentro de ciertos elementos, como podríamos decir una gran corrupción en las grandes esferas, una pequeña corrupción, ese trámite directo del ciudadano ante una ventanilla, por decir, de una municipalidad distrital, la corrupción activa, la corrupción pasiva, así como también se veía bastante los términos relacionados con lo que es el soborno, el fraude y malversación, la extorsión, el abuso de funciones, el favoritismo, el nepotismo y las contribuciones políticas inapropiadas. Claro está que todo ello, como ya los especialistas en penal lo han comentado, sobre todo los peruanos, pues se enmarcan dentro de una suerte de varios delitos que se encuentran dentro de nuestro código penal, como son el cohecho, el peculado, la colusión, malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión y negociación incompatible, pudiendo quizás añadir algunos ciertos actos que pueden lindar con la corrupción, como podría ser el nepotismo, la ventaja indebida, una doble remuneración del Estado, un incumplimiento del deber cautelar de los bienes del Estado, un incumplimiento del deber de imparcialidad y un conflicto de intereses. Finalmente, ¿cómo nosotros podríamos estar de alguna manera apoyando para que se cambie todo este mal actuar y se concientice a la sociedad a que no cometan esos actos, tanto a las autoridades políticas, ahora las electas,
las autoridades políticas en función, los ciudadanos, y no solamente los ciudadanos cuando tienen una relación directa con cualquiera de las instituciones públicas, sino también en el ámbito del sector privado, pues se vio importante tener presente un fortalecimiento del mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, fortalecer la gestión de riesgos al interior de las entidades públicas, garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios, así como impulsar una carrera de la meritocracia, porque hay muchas personas que llegan a determinados puestos, pero no reúnen ese perfil profesional. Es un poco de la experiencia que les puedo trasladar y nuevamente, pues, mediante su persona, doctor Uriel, agradecer a todos los señores expositores, al doctor Gilmar Andía y a los otros panelistas. Gracias. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, finalmente, decía hace rato, tenemos dentro del panel también a dos abogados jóvenes, pero a la vez también conocedores de esta materia, y quería empezar por el doctor Percy Bedoya para que nos dé algunos aportes, algunos alcances o de repente algún comentario de la sesión que hemos tenido hoy día. Muchísimas gracias, doctor Uriel. ¿Se me llega a escuchar bien? ¿Me podrían confirmar, por Sí, favor? sí, le Muy escuchamos bien. bien, muy agradecido nuevamente con usted y por medio suyo también con el Colegio de Abogados de Arequipa por la organización de este evento. De igual modo a todos los profesores y panelistas que han participado y a las personas que se encuentran reunidas con nosotros, ¿no? En definitiva, esta serie de eventos son muy enriquecedores y sobre todo cuando se evocan al tratamiento de cuestiones tan complejas como es el tema de la corrupción. En definitiva, la valoración o la ponderación que se podría hacer tras estas jornadas radica justamente en tratar de enfatizar el problema que implican los actos de corrupción y la trascendencia que estos guardan. Más allá de la cuestión eminentemente típica, de la cual se discute muchísimo y sobre la cual existe valoraciones profundas, creo que también la cuestión radica en torno a entender los orígenes, las causas y obviamente los efectos que la corrupción pueda tener, ¿no? A diferencia de muchas perspectivas en torno a otros delitos, por ejemplo, se podría considerar que la corrupción no resulta ser un tema tan complejo a nivel de lo que podría ser los resultados o los efectos delictivos, porque claramente, a diferencia de otros delitos, no se genera esta conmoción social tan tremenda como si los puede causar otros, ¿no? En definitiva, esta perspectiva que ya era planteada en su momento por Edwin Sutherland cuando hablaba sobre la criminalidad de cuello blanco, por ejemplo, se señalaba claramente esto, ¿no? A diferencia de los llamados delitos de sangre o delitos violentos, donde sí encontramos este impacto social tremendo, la corrupción no tendría esta perspectiva, pero sin embargo los efectos que causa son en algunos casos mucho peores de los que podrían tener otros delitos. Vinculado a esto, por ejemplo, creo que es importante señalar que de acuerdo al preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por ejemplo, este fenómeno llega a ser tan potente que incluso llega a deslegitimar a los estados frente a las propias sociedades, ¿no? Y esto implicaría también la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos. Recientemente, no hace mucho, en diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre corrupción y derechos humanos donde ya daba cuenta de cómo todos los actos de corrupción podrían terminar de configurar violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces vemos que la trascendencia que tiene este problema es realmente alta y nociva. Vinculado a esto, entonces, creo que también es importante entender y ponderar que el análisis y el tratamiento de la corrupción tiene que partir desde un enfoque criminológico y entenderlo como una cuestión de carácter político criminal, ¿no? Y esto implica también enfocar el análisis empírico del tema. ¿A qué me refiero? La formulación de los tipos penales, por lo general, siempre suelen darse desde una forma prospectiva, esto es, para tratar una situación ya dada, pero sin embargo, curiosamente, el derecho penal no tiende a trabajar tanto en el ámbito de la prevención, siendo que en sus efectos debería hacerlo, ¿no? Acá me parece que es valioso poder advertir lo que ya el profesor Jacob señalaba con esta idea de adelantar un poco a las barreras de punición. Y en el caso de la corrupción, creo que eso termina siendo una cuestión necesaria para poder combatir este problema. Otra de las cuestiones que también es interesante poder advertir y que ya resaltaba, por ejemplo, en las intervenciones que se hacía por el profesor Mendoza o por el profesor Kojima en torno a al tema del lavado de activos o de repente también la fundamentación de la autoría y de la participación en estos temas,
resulta que es necesario tratar de dar un contenido epistemológico también a los temas o a los conceptos que subyacen a esta idea de corrupción, ¿no? Desde la teoría del delito, como normalmente la entendemos, pareciera ser o nos estamos dando cuenta que hay muchos de los aspectos de la dogmática penal que no estarían alcanzando para poder dar solvencia a estos temas. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en la imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en estos casos el profesor Mendoza analizaba desde los problemas que esto podría traer, ¿no? Pretender una imputación o una lógica de imputación amparada en los conceptos tradicionales de la teoría del delito claramente va a llevar a que esto no se pueda dar o no sea completamente operatizable. Ya el profesor Mendoza señalaba de que a pesar que en el Código Penal se preveía o se tenía previstas y tipificadas este tema de las consecuencias accesorias, esto no resultaba ser suficiente para un adecuado tratamiento de la criminalidad empresarial. Bueno, claramente esto nos hace entender de que en todas estas estructuras complejas los criterios de imputación deberían ser distintos. El profesor García Cabero, de la mano también de connotados penalistas, van cada vez señalando de que es necesario reformular los aspectos de la teoría del delito y tratar de repente darles un enfoque moderno a los nuevos problemas que la criminalidad empresarial, la criminalidad en torno a la corrupción presenta. Y creo que este es un desafío que se debe tener. Estos espacios de reflexión como el presente Congreso debiera también abrir la puerta a que se pueda dar esta reflexión tan necesaria en torno a una nueva fundamentación del delito en estos temas. Esta idea creo que ya ha venido siendo detallada desde hace mucho. Me viene a la mente, por ejemplo, este libro tan famoso que es La insostenible situación del derecho penal, que ya Hassemer y la Escuela de Frankfurt lo postulaban en su momento, donde se señalaba de que el derecho penal empieza a advertir nuevos problemas y uno de ellos son los criterios de imputación, ¿no? Todo esto creo que nos lleva a valorar nuevamente el tema que se ha analizado y en una suerte de síntesis podría señalar de que la perspectiva del análisis y tratamiento de la corrupción no debería enfocarse únicamente en la criminalización de la conducta y la imposición de sanciones, sino de manera principal en un ámbito preventivo de esto, ¿no? Y para ello, claramente, el derecho penal ha de trabajar en manera coordinada con lo que es el enfoque político criminal y de manera principal el carácter empírico que la criminología puede aportar. No de nada sirve únicamente enfocarse en la criminalización de la conducta si es que previamente no existe una labor de preventiva que podría venir de estos ámbitos del enfoque penal. Bajo estas perspectivas, entonces, nuevamente agradecer a la organización la oportunidad que se me brinda en este espacio y quedo atento para cualquier otra consulta. Muchísimas gracias. Doctor Bedoya, muchas gracias. Doctor Luis Armendari, usted le escuchamos alguna conclusión especial que tuviera para el presente Congreso. Buenas noches. Sí, bueno, en realidad felicitar la organización que ha tenido pues a bien el Colegio de Abogados de Arequipa. Para mí personalmente es muy, muy especial poder participar en este foro. Y como yo le había comentado anteriormente, el profesor Guilmar Andía es algo que no se ve todos los días. Y bueno, sumando en medio, no se ve todos los años. Es sin duda un despliegue de esfuerzo a nivel logístico, a nivel de convocatoria, organizar algo del tamaño de este proyecto, ¿no? Por mi parte, bueno, como ya he podido señalar, básicamente los colegas que me han antecedido, voy a tal vez enfocarme en dar algunas conclusiones parciales sobre también una perspectiva que el Congreso pretendía instaurar, ¿no? Que era precisamente el tema de la internacionalización. Por ejemplo, ¿no? Desde mi perspectiva, el haber pues convivido, por así decirlo, ¿no? En diferentes tradiciones, básicamente observé, y es algo que aplico hasta el día de hoy, tanto en la teoría como en la praxis, eh, prestar atención básicamente a los desarrollos que a veces se hacen en otras latitudes, ¿no? Cito ejemplo, hago referencia, por ejemplo, al tema que tocó la profesora Liu Chang, por ejemplo, y es que, por ejemplo, en China, y esto lo veía mucho en Alemania, ¿no? Se ha desarrollado diversas teorías para tratar de superar básicamente algunas contingencias que habría en temas de materia de prueba prohibida, por ejemplo, ¿no? Es un tema procesal bastante tocado por esos lares, ¿no? Por ejemplo, hago referencia también de repente al tema de exposición del profesor Daniel Nocht, básicamente, ¿no? El profesor alemán que estuvo por esa tarde, ¿no? Puesto que si bien es cierto, en nuestro país ya hemos avanzado considerablemente en materia de whistleblowing, de canales de denuncia, y en el Estado también, pues, hay una cultura de legalidad que se está tratando de imponer, ¿no? Yo también personalmente he trabajado en algún proyecto en el ámbito del Ministerio Público con temas de integridad y compliance, y se está dando pasos, ¿no? No obstante, por ejemplo, como materia, como un punto curioso tal vez, en Alemania hasta el 2019 básicamente se desconocía o no se tomaba
relevancia de lo que venían a ser estas normas ISO, ¿no? Básicamente, las normas ISO, toda esta reglamentación estaba fuera del marco regulador alemán, ¿no? Pero desde que empezaron a hacerse más duras las sanciones administrativas en ese país por hechos delictivos para las empresas, han cogido una relevancia increíble, ¿no? Tanto es así que hace poco, por ejemplo, en el 2021, conjunto con las personas con las que trabajo, a veces algunos temas por allá, vimos que ya se estaba empezando a implementar lo que viene a ser el ISO 37002, ¿no? Que es principalmente un ISO en materia exclusiva de canales de denuncia y whistleblowing, ¿no? Cuando aún, por ejemplo, en el caso peruano, hay muchas empresas que aún se quedan con su clásico sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Que es una de las normas primigenias en materia de prevención y que venía impulsada por la SBS, ¿no? No obstante, por eso lo decía, siempre es importante tratar de observar eh, un poco afuera, en la medida de lo posible, para tratar de eh, instaurar o de innovar, ¿no? Básicamente, dos ejemplos. En materia procesal, me parece muy interesante la figura de la colaboración eficaz, objeto de exposición por parte de la profesora Mercedes Herrera, que sin duda, pues, por desarrollos básicamente anglosajones y también dentro de Latinoamérica, dentro de otros países, es que nosotros tenemos este resultado pues de alguna forma, como lo mencionaba el profesor Andía, con mayor éxito, ¿no? De aplicación básicamente, ¿no? Y así también se manifiesta que faltan algunas figuras también desarrollar que pues no obstante tienen alguna tradición más, ¿no? Principalmente en el ámbito de Estados Unidos, ¿no? Así también, no solamente nos quedamos en el plano procesal, también en el plano de sustantivo, vamos a ponerlo así, el profesor Hideo Kojima nos viene pues a remover una de las, entre comillas, ¿no? Verdades absolutas que tenemos a veces, o tenemos la mala costumbre de tener dentro de la dogmática jurídica, ¿no? Verdades, entre comillas, inamovibles que después de cada cierto tiempo vamos viendo pues de que en verdad no son tan inamovibles como en un principio parecían. De lo que se trata es de innovar en beneficio, como lo mencionaba mi antecesor, de obtener un desarrollo o una respuesta penal eficaz, ¿no? Básicamente, y que también siempre respete los márgenes de la legalidad, ¿no? Efectivos, ¿no? Último ejemplo que quisiera plantear en materia de, o tratando de darle un poquito más de fuerza al tema del internacional que también viene promoviendo el Congreso, ¿no? En materia de responsabilidad penal de la empresa, ¿no? A veces cuando uno tiene estos casos, ¿no? Y básicamente se enfrenta básicamente a que hay muchísimos vacíos, ¿no? Que va a tener la ley, ¿no? Pero vacíos absolutos. Por ejemplo, el artículo 10 el artículo 15 o 16, si mal no recuerdo, de la ley 3424, te habla sobre la posibilidad de suspender la ejecución de la pena, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? No obstante, hay casi nula información sobre de qué forma se van a dar estos acuerdos, sobre qué condiciones son las que se van a tratar de imponer para revocar o en todo caso para aceptar ese tipo de acuerdos, ¿no? No obstante, por ejemplo, de donde yo he estado trabajando, por ejemplo, un proyecto que tengo, que espero pronto ver la luz, es, por ejemplo, en el ámbito de Estados Unidos, hay muchísima jurisprudencia al respecto, ¿no? Entre lo que vienen a ser los acuerdos de no persecución y los acuerdos de persecución diferida, ¿no? Los Non-Prosecution Agreements y los Deferred Prosecution Agreements, ¿no? Donde ellos comparten al menos algunos puntos o aspectos bastante interesantes para la fijación o mejor dicho, el uso de esta suspensión de pena, ¿no? Para empresas, ¿no? Hay casos muy grandes como por ejemplo lo ha hecho Siemens, lo ha hecho más recientemente Novartis, esta empresa farmacéutica, o una empresa que todos conocemos que es Herbalife, ¿no? Y que precisamente se dan en el contexto de delitos de corrupción de funcionarios. Eso, bueno, esas eran algunas cosas que quería apuntalar, por lo que me uní, en verdad, con todo la buena vibra y el ánimo de participar de este evento. Felicitar nuevamente a todos los organizadores y, bueno, me mantengo a disposición una vez más. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Finalmente, yo me gustaría saber si alguien de nuestra audiencia, el público, tuviera alguna pregunta a nuestro panel. Buenas noches, ¿pudiera hablar? Sí, Doctor, cuando dijo el doctor que igual que Alemania, que han cambiado el sistema administrativo es bien duro, ¿no? Entonces en el Perú debería cambiarse el Código Civil, el Código Penal, sanciones duras para los políticos que desfalcan el dinero del pueblo, que son para colegios, para hospitales, y la política de gobierno, cerrar las brechas de pobreza. No sé
¿cuál es la propuesta de los doctores? ¿Cómo podemos cerrar las brechas de pobreza en nuestro país? Esa sería la pregunta. Bueno, el tema que estamos tocando es el tema de corrupción como un tema central, pero de repente la pregunta podría ser reformulada. ¿Cuánto nos ayuda el derecho penal, aunque ya lo han comentado, para poder afrontar estos temas de corrupción, que hablaba de desfalcos, todo? ¿Cuál es finalmente la practicidad de las normas que tenemos? Porque decía el doctor, me parece el doctor Tedesco, hay cuestiones que tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Quién es la víctima? Porque claro, cuando hablamos de delitos de corrupción, sentimos que nadie es la víctima, no se personifica en alguien. Y entonces creo que desde esa perspectiva, decíamos, mientras las sanciones de corrupción de funcionarios, por ejemplo, se vuelven más drásticas, no cumple esa finalidad preventiva. Entonces, en un momento se preguntó cuáles son los otros factores que deberían incluirse ahí, porque el derecho penal por sí mismo pareciera tener algún límite, ¿no? Doctor Edson levantó la mano, luego el doctor Gilmar. Sí, doctor Costa, para acabar, tiene mucha razón, doctor. Pudiera ser también la ética profesional, ¿no? Que influye bastante también. De hecho, Eso como sí, doctor. sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Doctor Edson. Sí. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, doctor. Correcto. Solamente a la primera pregunta formulada por la colega, indicarle que, de acuerdo al informe de la Secretaría de Integridad Pública, año 2019 y el año 2021, aproximadamente han sido desviados dineros que están bordeando entre los 21.000 y 23.000 millones de soles por actos de corrupción. Solamente en la región de Arequipa, por corrupción, estamos hablando de casi 1.000 millones de soles derivados por temas de corrupción, de los cuales, pues, hay que ver, hay que hacer seguimiento, porque van desde los actos más mínimos hasta los más grandes. Y finalmente, lo que dijo la señora colega, pues imagínense todo ese dinero realmente utilizado para el fin con el cual fue presupuestado. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor Gilmar. Muchas gracias. A ver, si bien se reformuló, pero creo que sí es importante hablar sobre brechas económicas porque, como mencionaba el doctor, los efectos de la corrupción en un país, no solo Perú, en general, en cualquier país donde existan altos índices de corrupción, los efectos van directamente hacia la sociedad, porque la corrupción va a afectar, y esto lo decía en consonancia con el doctor Cavalier, ¿no? La corrupción y muchas veces lo que vende, digamos, el sistema mediático es el funcionario recibiendo $20,000, $50,000, el 10% de la obra, etcétera, pero lo que no vemos detrás es si la obra fue ejecutada, no fue ejecutada, fue bien ejecutada, no fue bien ejecutada. Tenemos el proyecto gasoducto que está tirado, tenemos el Estado paga la manutención o el mantenimiento de tubos, o sea, tubos que están en medio de la selva y el Estado paga dinero por eso. Eso, y es una obra que nació corrupta, que no ha generado ningún tipo de beneficio, entonces, y el gas no se distribuye. Tenemos el gas más caro de la región, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de transporte público que no funcionan, tenemos sistemas de educación que no funcionan, que son, digamos, pilares de una sociedad, ¿no? O sea, Alemania, Luis no me dejará mentir, digamos, la educación pública es el estándar al que quieren llegar las entidades privadas, no al revés, como pasa aquí, ¿no? Entonces, la intervención del Estado, en tanto tengamos sistemas enquistados de corrupción, va a seguir generando brechas de desigualdad, de acceso incluso, ¿no? Porque hay una teoría sociológica que es la teoría del aislamiento, ¿no? O sea, yo puedo vivir en Lima, pero no tener las mismas oportunidades
que todos, porque si yo vivo, por ejemplo, en una zona aislada de Lima, vale decir, no tengo acceso de transporte público, no tengo educación de calidad cerca y no tengo trabajo de calidad cerca, evidentemente, por más que vive en la capital de 30 millones de personas, con más de 10 millones de personas y donde se mueve la mayor economía, soy una persona que está totalmente aislada. Entonces, y eso tiene que ver también con la informalidad, pero es una cultura. Con esto lo que quiero decir, el tema de la corrupción es un tema tan transversal, pero también es estructuralmente complejo manejarlo. Hay iniciativas del Estado, y aquí sí voy a hablar desde mi experiencia, desde el año 2016, por lo menos, que yo intervine, se han trabajado un sinfín de normas anticorrupción. Muchísimas, en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos la 30737, tenemos la 30424, tenemos normas vinculadas a la inhabilitación perpetua, fue mi primera norma que desarrollé. O sea, tenemos un montón de normas que vienen a atacar la corrupción, pero en tanto, como señalaba el doctor Bedoya, el doctor Armendáriz, en tanto no busquemos el soporte político, criminal y criminológico y sociológico para poder atacar estos problemas, vamos a seguir en la misma situación. Es un tema cultural, estructuralmente cultural, porque hay demasiada aceptación hacia aspectos de corrupción, ¿no? O sea, esta invisibilización de actos corruptos, considerándolos como pequeñas faltas, ¿no? O sea, todo eso es lo que nos lleva a tener, y aquí, y con esto cierro, me dejaba pensando, por ejemplo, la propuesta del profesor argentino cuando decía, deberíamos ir a un sistema de jurados para reducir un poco el ámbito de la corrupción a nivel judicial. La pregunta es, ¿culturalmente estamos preparados para poder llegar a un sistema de jurados? ¿O lo primero que se haría sería tratar de romper ese sistema de protección del jurado para poder corromperlo, ¿no? Es decir, tenemos una mentalidad de corromper y que todo se puede corromper, ¿no? Y eso es lo que deberíamos acabar, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Doctor Bedoya, le paso el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también por la pregunta de la doctora Edith, que nos lleva a reflexionar, creo, las cuestiones fundamentales de este tema. Claro, a la pregunta de la doctora, que partía señalando de que en tal caso para reducir este tema de las brechas y con ello también el problema de la corrupción, sería de repente necesario recurrir a una agravación de las penas. Creo que en este punto es interesante tomar en cuenta que el factor disuasivo del derecho penal no es tanto como se cree, ¿no? Creo que esta es una cuestión que ya usted, doctor Uriel, atinaba en señalar, pero creo que se debe recalcar esto, ¿no? Normalmente se cree que el factor disuasivo del derecho penal es máximo cuando en verdad no es tanto como se pretende adscribir, y esto es por una cuestión, incluso diría yo, de la propia operatividad del derecho penal. Al derecho penal siempre se le ha criticado, por ejemplo, el hecho de llegar tarde, pero sin embargo, como lo señala el profesor Polaino Navarrete, no es que el derecho penal llega tarde, sino que llega cuando tiene que llegar, ¿no? Y esto es una cuestión propia de la sistemática y de la axiología que sostiene al derecho penal. Hasta la semana pasada me encontraba en una pasantía en Portugal y en España, y justamente ahí se prestaba discusión estos temas en torno a por qué es que las personas no delinquen o no tienen de repente el comportamiento criminal que nosotros tenemos, ¿no? Y por eso hacía la referencia a la necesidad de analizar estos temas desde la lógica político-criminal y criminológica, ¿no? A manera de ejemplo, era curioso que, por ejemplo, en la localidad de Elche, en España, el delito con mayor recurrencia que se tenía era el hurto, pero el hurto de frutas en época de cosecha, y nunca así, por ejemplo, un delito de corrupción a nivel de soborno que podría realizar un conductor hacia un policía, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque básicamente este comportamiento no resulta ser atractivo y es por una cuestión de educación. Esto yo creo que debería llevar a analizar que las políticas criminales que se hacen al tema o las medidas legislativas que se hacen quizá no deben transitar tanto por el ámbito de la punición más severa, esta sobrecriminalización que se quiere dar, sino, por ejemplo, analizarlo desde la lógica criminal de, no sé, se me ocurren las teorías de la oportunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se trata de enfocar el fenómeno de la corrupción desde las teorías criminológicas de la oportunidad que por ahí te señalan de que los delitos se cometen en la medida de que existen justamente oportunidades o espacios delictivos que esto manifiesta, ¿no?
las perspectivas de la elección racional, las perspectivas propias de la toma de decisiones por parte del delincuente o de repente de la idea propia del acceso y de la asociación diferencial que mencionaba Sutherland hace un momento, creo que son herramientas que los juristas deberían tener, junto a ello también los legisladores, que son los que marcan la política criminal en torno a esto, y creo que quizá más allá de la respuesta punitiva, la alternativa de prevención tiene que buscarse en otros ámbitos, ¿no? Me parece que esto también es interesante de reflexionar. Muchísimas gracias nuevamente. Ok, doctor, muchas gracias a usted. Creo ya nos hemos extendido un poco más de lo que se había programado para esta mesa redonda, pero con todo lo que se ha conversado, es siempre provechoso a quienes están interesados justamente en conocer más sobre el tema del derecho penal y este desafío que tiene con la corrupción, que es un problema no solo del Perú, como lo han dicho, sino es un problema mundial, ¿no? Bien, con esto quiero dar primeramente las gracias a todo el panel, al doctor Gilma Randía, al doctor Percy Bedoya y al doctor Luis Armendáriz, y al doctor Edson Herrera también, y a todos los participantes por haber estado hoy día. Mañana tenemos una nueva sesión que empezamos muy temprano, desde las 8:15, con la doctora Patricia Roseto, y que les invito a poder escuchar sus ponencias. Bien, doctores, muchas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos también mañana continuar con la sesión y bien, encontrarnos también en alguna discusión o conversación al final en la mesa redonda. Me despido, muchas gracias de todos los participantes también para mañana.